Ahora damos inicio al segundo panel sobre corresponsabilidad y cuidados, donde nuestros panelistas son Jimena Valenzuela y Fernanda García, y nuestro moderador es Cristian Stuart. Bien, buen panel. El primero da para pensar muchísimo. Y ahora entonces vamos a dar inicio al segundo panel de corresponsabilidad y cuidados, que cada uno de estos conceptos en sí mismos son un temón, así que el desafío no es menor. Participan de este panel, me acompaña a mi izquierda Fernanda García. Fernanda es abogada de la Universidad Católica, tiene un máster en Derecho de la Universidad de Londres y está haciendo, entiendo, un doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora de Derecho Comercial en la Universidad del Desarrollo y actualmente es subdirectora ejecutiva y directora del programa de pregrado de Faro UDD. Le damos un aplauso a Fernanda de bienvenida. Y a mi derecha nos acompaña Jimena Valenzuela, que es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Privado por la Universidad de los Andes, es especialista en Derecho de Familia y actualmente es la directora del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes de Chile. También la recibimos con un caluroso aplauso. Las panelistas dispondrán de 10 minutos cada una para poder exponer sus planteamientos y luego lo cual habrá preguntas por mi parte y a continuación del público para que vayamos tomando nota. Partimos con Jimena. Si quieres, te cambio. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a Idea País y a la Universidad Finesterra por esta instancia que me parece tan positiva. Bueno, yo no voy a leer nada. Voy a improvisar, espero no pasarme los 10 minutos, por favor dime, porque me ponen, estos temas me ponen como una especie de caseta así, y me cuesta parar, así que por favor te pido que me detenga. Bueno, tengo toda la tentación de meterme con el panel anterior, pero bueno, no lo voy a hacer porque ahí sí que me podría alargar muchísimo. Y voy a ir para lo que me convocaron, que es el tema del cuidado y de la corresponsabilidad. Bueno, Manfred ya dijo parte de lo que yo habría querido decir. Bueno, podemos hablar hoy día de una crisis del cuidado. Evidentemente que lo estamos constatando todo el tiempo. ¿Qué hacemos con las labores de cuidado? Porque obviamente que siempre estas labores, tradicionalmente estas labores, han sido de la mujer, monopolio de la mujer, con una escasa intervención de los varones, miembros de la familia. Yo soy una convencida que principalmente las labores de cuidado tienen que estar radicadas en la familia. Por mucha insistencia en que se diga que no, que esto de alguna manera limita sobre todo a las mujeres, dado que tradicionalmente las mujeres han sido las que han cumplido esta función, que eso, digamos, perpetuaría esta constante desigualdad, el hecho de que las mujeres no puedan tener acceso a la vía pública, que no puedan tener acceso a puestos de gobierno, a labores importantes dentro de la empresa, debido a que tienen que realizar estas labores de cuidado. A pesar de eso, y de que estoy completamente de acuerdo con eso, sigo pensando, y lo creo firmemente, que la familia debiera ocupar principalmente las labores de cuidado. Y es así también como lo perciben la inmensa mayoría de los chilenos. Nosotros acabamos de realizar un estudio en el Instituto de Ciencia de la Familia que lidero y no sé si... ¿Qué pasó? Sí. Bueno, igual yo tengo vozarrón, así que espero que se me escuche. Bueno, ¿qué es lo que dice la inmensa mayoría de los chilenos cuando se les pregunta a qué instancias, digamos, a qué comunidad, a qué acudiría, digamos, si tuviera que satisfacer necesidades de tipo económico, emocional, de cuidado?
Bueno, y todavía un porcentaje importantísimo de chilenos y chilenas. Nosotros hicimos este estudio a lo largo de todo Chile y preguntamos a una gran cantidad de personas de ambos sexos, de todas las clases sociales y de diversos estamentos etarios, digamos. Y la mayoría coincide en esto de que es a la familia a la cual acudiría. Póngaselo para que se escuche. ¿Sí? Ya, ok. Bueno, entonces la mayoría de los chilenos, a pesar de que el porcentaje ha bajado bastante con respecto a otros estudios que se han hecho en años anteriores, todavía más del 60% de los chilenos considera que la familia debiera ser la instancia o que ellos acudirían a la familia en caso de necesitar cuidado. También un porcentaje muy importante de todos estos encuestados señalaron que a quién confiarían al cuidado de sus hijos, digamos. Todos señalaron que a un miembro de la familia. Bueno, ¿y a quién principalmente, digamos, acudirían en caso de necesitar ayuda, contención emocional o que le cuiden los hijos? A la mamá. Bueno, eso muchos dirán, esta lectura, entonces, bueno, quiere decir que todavía en la idiosincrasia de los chilenos, en la mentalidad de los chilenos, la mujer es la que tiene que seguir ocupándose de estas labores de cuidado. Ahora, yo la verdad que he reflexionado muchísimo sobre el tema, he leído mucho aquí a mi colega, bueno, que no es colega, pero que somos de la misma universidad, que ella habla mucho esto de la ética del cuidado. Si es que esta inclinación y esta percepción que tiene la inmensa mayoría de los chilenos de que la mujer es la que cumple de mejor manera las labores de cuidado, la mayoría de estos encuestados no señalan que otros miembros de la familia no puedan hacerlo, sino que consideran que en principio, también hay un estudio de Adolfo Ibáñez, que en principio piensan que la mujer lo hace mejor. Ahora, ¿es realmente así? Yo la verdad es que les voy a ser súper honesta. No sé si puedo concluir en forma definitiva que sí. Pero curiosamente, a la mayoría de las personas, cuando sale del ámbito de la discusión política o de una discusión académica, de la discusión intelectual, dice, ¿en quién confías más para el cuidado, por ejemplo? Y la inmensa mayoría sigue diciendo que confía más en las mujeres. Una pregunta que yo le hice a mucha gente y que se la hago a mucha gente, hago muchas clases a distintos diplomados y un magíster, 2 magíster, hago clases de derecho, de familia y de mediación. Y le pregunto así, como una pregunta informal, a la mayoría de mis alumnos, ¿tú confiarías, por ejemplo, el cuidado de una guagua a un varón que no conozcas? Así como uno hace, por ejemplo, que contrata a una persona, a una nana habitualmente o a una persona, ¿lo contratarías? ¿Confiarías en un educador de párvulo, por ejemplo, que cuide de tus niños en la sala cuna? Y curiosamente la inmensa mayoría me dice que no, fíjate. Cosa curiosa. Bueno, no sé por qué, yo no, bueno, he ahondado un poquito de por qué y ahí salen cosas bastante curiosas. Entonces, realmente no sé, no tengo una certeza y lo voy a decir, como decía hace un momento con toda honestidad, de si naturalmente las mujeres tenemos una mayor inclinación y una mejor, o sea, una mayor habilidad para las labores de cuidado de los varones. Se dice que las mujeres tenemos más empatía, que tenemos una mayor conexión emocional, que nos importan más las personas y que las personas estén bien que los resultados a lo mejor prácticos del cuidado, que nos importa enganchar más con los sentimientos, con las emociones de los niños, por ejemplo, más que tener resultados concretos. Ah, ya, aprendió todas las tablas de multiplicación, por ejemplo, en caso de un profesor, o aprendió todos los colores, ya, y yo mido, ¿verdad?, mis habilidades como cuidador en cuanto a los logros, esos cognitivos que pueden haber logrado los niños, por ejemplo. O en el caso del cuidado de una persona mayor, bueno, tiene todas sus necesidades fisiológicas satisfechas, le medí la presión y está bien, le di todos los remedios que tenía que darle. Bueno, ¿será que las mujeres tenemos esa conexión emocional, esa empatía que nos interesa más
¿verdad? Cómo se siente la persona, cómo está, si está feliz, si está alegre, si está triste, que los hombres. Sinceramente, yo no tengo una respuesta. No sé si esto, creo que en la práctica sí, pero no sé si esto es algo cultural o es algo que viene dado o una mezcla de las dos cosas. Ahora, sí creo, a pesar de esto, que como les digo, no tengo una respuesta, siendo que en la práctica creo que por lo menos, no sé si por educación, por estructuración de las mujeres o porque sencillamente tradicionalmente se nos ha otorgado esas labores de cuidado, pero creo que en general lo hacemos mejor y esa es la percepción que tiene la inmensa mayoría de estas personas que nosotros encuestamos, ¿ya? Que confían más en el cuidado hacia las mujeres que hacia los hombres. Pero en definitiva, ¿ah? Ya, en definitiva, ¿verdad? La cosa es que yo creo, lo hagan las mujeres, o también voy a hablar un poquito de la corresponsabilidad, ¿verdad? Lo hagan las mujeres, yo creo que principalmente las labores de cuidado deben estar radicadas en la familia. Ahora, ¿exclusivamente en la familia? No. Yo creo que el Estado, ¿verdad? Y ahí la importancia de las políticas públicas, deben tener una labor subsidiaria, porque obviamente que, sobre todo la mujer, que es tradicionalmente la cuidadora, es una labor absolutamente agotadora y que muchas veces le impide tener un trabajo remunerado, ¿verdad? Que el tener un trabajo remunerado significa muchísimas cosas. No sé, el otro día discutí con un señor que casi me dieron ganas de pegarle, perdón, pero yo soy apasionada para mis cosas, que me decía, me parece impresionante, me decía, que las mujeres prefieran lavar calzoncillos de otro a lavar los calzoncillos de su propia familia y quieran salir a trabajar fuera del hogar en vez de querer hacerlo en la familia. O sea, dudo que una mujer que se dedica a lavar calzoncillos lo haga por realizarse. O sea, perdón, pero lo dudo, ¿verdad? En una casa ajena. Entonces, para la mayoría de las mujeres no poder tener acceso al mercado laboral significa estar en pobreza o no estar en pobreza, ¿ya? A ese nivel. Entonces, la inmensa mayoría de las mujeres que trabajan no lo hacen solamente por realizarse, obviamente por tener cierta independencia económica, porque eso da también un montón de ventajas, y el dedicarse en exclusividad a las labores de cuidado impide que puedan tener acceso al mercado laboral, que tiene un montón de consecuencias negativas. Entonces, aquí la corresponsabilidad tanto de los otros miembros de la familia, sobre todo de los varones, que no suelen inmiscuirse mucho en las labores de cuidado. Esto quedó absolutamente reflejado en la pandemia, que lo vimos, ¿verdad? Y también de otras instituciones, ya sea el Estado o otras instituciones privadas, que ayuden en esta labor de cuidado. Que ayuden en esta labor de cuidado, que puede ser sustituyendo muchas veces las labores de cuidado, aliviando, por ejemplo, la labor que suele ser, como decía, de la mujer en algunas instancias para que las mujeres puedan hacer otro tipo de cosas, ayudando a... O sea, ayudando, apoyando y cuidando al cuidador que necesita muchísimo cuidado. Esas pueden ser entonces cierta parte de todo lo que implica el cuidado que puede estar radicado o tercerizado, por decirlo así, en otras instancias. Pero siempre creo que lo ideal es que tanto los niños, las personas que tienen alguna discapacidad y que necesitan de cuidados permanentes o los adultos mayores, donde mejor van a estar es en la familia. Porque en solo la familia se da una cosa que, a propósito del panel anterior que se mencionó poco, yo creo que en la familia, y puede sonar, no sé, como romántico, pero en la única parte donde te van a dar una atención personalizada y sobre todo donde te van a dar cariño, ¿verdad? Amor y cuidado por la pura gratuidad, por puro amor, debiera o es mayoritariamente en la familia. Por muy eficiente que sea la casa reposo, por muy buenas que sean las personas que, muy preparadas, las de la sala cuna, no van a poder darte eso, que es ese mirar a tu hijo porque es tu hijo, y que tú lo quieres porque es tu hijo, y que te sonríe a ti en forma especial, y esa sonrisa para ti es completamente distinta a todas las sonrisas de todos los demás niños. Miren, la corresponsabilidad yo creo que aquí es vital, no me puedo alargar en el tema porque no me quiero alargar en el tiempo, pero evidentemente que la incorporación que ahora es solamente, sobre todo en los sectores altos, acomodados y educados, porque dicen, no, ahora los hombres cooperan muchísimo en el cuidado de los niños, en solo ciertos sectores, ¿verdad? En solo ciertos sectores, como les digo, acomodado
y con ciertos niveles de estudio. ¿Ya? En la mayoría de los hombres todavía se da bastante poco esto de la corresponsabilidad. Quisiera terminar acordándome de una anécdota que a mí me impactó muchísimo. Hace muchos años yo fui a Tierra Santa, Israel, y nos llevaron a un kibutz, que quedaban muy pocos ya en Israel en esa época, y la que hacía relaciones públicas ahí en el kibutz, bueno, nos mostró las distintas instalaciones y nos muestra una sala gigantesca, enorme. Y bueno, nos dice, aquí están los niños, ¿verdad? Los niños de 0 años hasta que van ya al colegio, que van a otra parte. Esta es como la nursery, la guardería que se llamaría, que la llamaban allá. Bueno, y decía aquí los niños están prácticamente todo el día hasta que sus papás, que trabajan hasta las 4 de la tarde en distintas labores en el kibutz, vienen y los van a buscar y se los llevan a la casa. Bueno, yo entré a una pieza que estaba por allá y vi centenares de camas, de cunas, de todo eso. Bueno, ¿y esto qué es lo que es? Estas cunas, estas camas. No, es que antes los niños vivían acá, porque estaban convencidos en el kibutz que estas mujeres, que eran todas doctoradas en educación de párvulos, psicólogas, expertas en la educación respetuosa, en los estímulos, no sé qué, iban a criar mucho mejor a los niños que sus propios papás. Entonces, los papás solo podían estar con los niños, que ni siquiera dormían con ellos, sino que estar durante el día para el sábado, sabbat, ¿verdad? Y el resto del tiempo estaban todo el tiempo con estas súper capísimas y todas doctoradas en Europa, expertas en educación. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué dejaron de esta práctica? Bueno, porque tuvimos unos índices de suicidio, de problemas de salud mental horrorosos, horrorosos. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, cuando cambiamos esta práctica, disminuimos y me dio todas las cifras y todo eso. Ah, ya, le escuchaba, ah, sí, no le puedo creer. Sí, pues fíjese que a pesar de que los papás no son tan expertos, nunca han estudiado, nunca han hecho doctorado, pero parece que lo hacen mejor, me dijo la guía. Yo, ah, no le puedo creer, le dije yo. Ah, mire, fíjese, nunca lo había pensado. Bueno, con esa anécdota quería terminar y muchísimas gracias. Fernanda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian, muchas gracias a Idea País y a la Universidad Finisterra por esta invitación. Creo que muchas de las cosas que se discutieron en el primer panel, bueno, en la presentación inicial también, y que ahora comentaba Jimena, una forma importante de abordarla es justamente instancias como esta, así que no solamente como cualquier agradecimiento cuando uno lo convidan a participar, sino que creo que esto es como una concretización, un reflejo concreto de lo que yo creo que debiera ser el camino para avanzar en esto que nos convoca a todos, ¿no es cierto? Yo voy a hacer una mezcla entre leer y comentar, también soy apasionada. No, pero tratando de ceñirme a lo que me convidaron a exponer hoy, yo me quiero referir al cuidado, a la familia y a la equidad de género. Una trilogía compleja. Lo que quiero abordar hoy día son algunas consideraciones centrales sobre la cuestión de la corresponsabilidad, por el cuidado, pero como un eje articulador entre los debates que suelen generarse entre familia y equidad de género, ¿ya? Ambas instituciones, familia y equidad de género, son medulares para la reflexión que podemos hacer todos sobre el tipo de sociedad que queremos, y por eso es que, a mi juicio, yo creo que es compartido, y sobre todo generacionalmente va aumentando la preocupación cuando vemos que hay, al menos por lo menos desde un punto de vista de una aproximación inicial, pareciera que por un lado la defensa de la familia y por otro lo que es la lucha, la esperanza, no sé, por hablar de equidad de género, suelen percibirse, incluso algunas personas o algunos movimientos suelen promoverlos como causas no solo desligadas, sino que antagónicas, ¿ya? Eso es preocupante y a mí por lo menos me convida, y eso en el curso que mencionaba Cristian del contexto del doctorado en el que estoy trabajando es una pregunta que tengo, no tengo tampoco la respuesta y nuevamente creo que estas instancias son una invitación a conversar. ¿Es así? ¿Es completamente o son necesariamente, esencialmente desde un punto de vista filosófico, contraria una aspiración de una sociedad por tener una equidad? Y digo equidad subrayado, no igualdad, equidad de género, con una protección sustantiva de la familia como núcleo central de la sociedad.
¿Puede una misma persona, sin contradecirse a sí misma, voy a reformularlo para no ponerlo en términos tan teóricos o académicos, ¿ya? Y ir un poco al tema que plantea acá? Puede una persona que quizás no lea todos los libros, pero ¿puede en sí misma esa persona reflexionar sobre si quiere al mismo tiempo, cree que la familia es el mejor lugar para educar, pero también por los cambios que han experimentado nuestra sociedad, puede estimar que hay mejores que hacer en materia de equidad de género? ¿Es compatible eso o es esencialmente contradictorio? Esa es la pregunta que me hago yo aquí. En trabajos anteriores yo he hablado sobre algo que denominé, y a lo que me pretendo referir hoy día, la utopía feminista liberal de la corresponsabilidad. Y entonces esta invitación me hace completa, además, por lo demás, yo tiendo a separar lo que yo creo en mi vida privada, porque soy liberal, dije por ahí, aunque yo no estoy tan segura, con lo que trato de escribir desde un punto de vista más académico, pero en este sentido la reflexión es doble, ¿no es cierto? Agregar a ese trabajo lo que me aporta las reflexiones que he hecho a propósito de esta invitación. La familiarización de la equidad de género como algo indispensable para el logro de ambos objetivos, de posicionar en la sociedad plural, diversa, polarizada, de la que estamos viviendo hoy, el tema de la familia como un tema central, y por la otra, darle a la equidad de género la sustantividad que necesita y que, a mi juicio, tiene que ver con el hecho innegable de que las mujeres somos madres y de que la maternidad da lugar naturalmente a la familia, a las familias. ¿Okay? Voy a tratar de brevemente resumir por qué suele decirse que hay una contradicción, ¿no es cierto?, en esta defensa de la familia y la causa de la equidad de género, ¿ya? La centralidad de la protección de la familia como núcleo o célula social suele asociarse con una visión naturalista, ¿no es cierto?, que reconoce al hombre una libertad e igualdad ontológica y que por lo tanto el Estado está a su servicio, el colectivo está al servicio de la persona humana y no a la inversa. La demanda por la equidad de género, por otra parte, ¿ya?, suele asociarse con una visión materialista, colectivista, corporativista, que supedita la dignidad personal del hombre a la consecución del colectivo, ¿ya? En efecto, si las graficamos así, en estas dos posiciones, no hay un encuentro posible, ¿ya? No lo hay nomás. Podemos convivir, podemos tener la idea de la democracia liberal representativa como un modelo de consenso superpuesto rawlsiano, pero no nos vamos a poner de acuerdo en una visión materialista y una visión naturalista. Ahora, el feminismo, la causa de la equidad de género, pero tampoco quiero caer en eufemismo y no decirle la palabra con la que se le llama, ¿no es cierto?, es una causa que en su inicio tiene un concepto único, ¿ya?, que es denunciar una, puede ser supuesta, compartida, no compartida, esto genera pasiones, ¿no es cierto?, supeditación de la mujer a un orden definido por y para hombres. Eso es lo que postula. A partir de esa definición inicial, ¿no es cierto?, que además admite millones de matices, se genera lo que se denomina una escisión del feminismo. Hay distintas corrientes. Y esto no tiene que ver solo con no tiene que ver principalmente o en su inicio con un desarrollo teórico académico, tiene que ver con hechos prácticos como las guerras, ¿no es cierto?, como, ya entrado el siglo XX, el tema del control de la natalidad. Por cierto, el acceso de las mujeres a la educación genera expectativas de profesionalizar esa educación. Cuando menciono las guerras, esas expectativas empujan a esas expectativas, sacan a las mujeres a trabajar. Por tanto, enfrentamos un hecho, que es que las mujeres hoy tienen una educación completa. La realidad les ha permitido, para bien o para mal, con perjuicio o no de la familia, controlar esa natalidad, y hay un posicionamiento, ¿no es cierto?, de la mujer en el ámbito profesional. Esa idea de feminismo se divide y surgen los que se denominan feminismos liberales y antiliberales, a mi juicio mal denominados liberales porque liberal es una categoría residual. ¿Por qué digo mal llamado? No porque no hayan feminismos liberales en un sentido filosófico de que adscriben al liberalismo clásico, sino que porque en la categoría que hoy denominamos como feminismo liberal es una categoría residual que básicamente se opone a los feminismos antiliberales, que son los feminismos marxistas, radicales, y recientemente el feminismo queer de naturaleza antiliberal. ¿Por qué hago esta mención? Porque es relevante entender que cuando uno habla de feminismo,
necesariamente no puede haber un liberalismo clásico o un neoliberalismo en el sentido tradicional de la palabra, porque es una corriente crítica, es una visión normativa, ¿ya? Se está criticando el orden liberal por alguna razón. En este caso, ¿por qué? Porque se estima que hay una situación de inequidad de género. En fin, por lo tanto, ahí hay una especie de oxímoron si lo entendemos en términos absolutos, ¿ya? Por lo tanto, ¿quién es en realidad el feminismo que se opone a la familia como núcleo esencial de la sociedad? Ok, ¿es el feminismo marxista, es el feminismo radical, es el feminismo materialista? ¿Ya? 2 minutos para desarrollar la teoría. Bueno, ¿qué propone el feminismo mal llamado, a mi juicio, feminismo liberal? Que, insisto, es una, podemos llamarlo como queramos, y yo sí también estoy muy de acuerdo con el nombre, la relevancia de las palabras, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que propone? Propone, o qué vendría a ser una posición de subsidiariedad, ¿ya? En la que se lleva la corresponsabilidad al centro de la discusión del feminismo, no solo por un tema estratégico que pasa por sacar el tema de la libertad sexual y de los derechos reproductivos, que son temas que dividen, ¿no es cierto?, en pos de un tema que busque mejorar la situación de la mujer o la situación de postergación de la mujer, sin necesidad de entrar en aspectos que solo retrasan avanzar la toma de medidas concretas en las que sí se puede trabajar en materia de equidad cuando no entramos en discutir temas como el del aborto. Podemos discutirlo, sí, pero hay mucho que avanzar antes de llegar ahí. Pero no es solo estratégico. Y aquí me quiero hacer un poco cargo, lo tenía de antes ya, pero responder un poco el desafío y la pregunta, invitación que Manfred plantea, como siempre, en términos tan convocantes y no excluyentes. Compartimos sin duda la importancia de las palabras. No creo que sea algo insoslayable, y lo voy a decir igual, así que lo voy a decir a propósito de la pregunta, hablar de familia o de familias, y creo que es legítimo en una sociedad plural cada uno haga el punto en ese sentido, ¿ya? Dicho eso, yo creo que el feminismo, la causa de la equidad que centra la corresponsabilidad, es la concreción de una visión que une la perspectiva liberal conservadora a partir de una noción naturalista, de una noción que pone al hombre como centro de la sociedad. ¿Por qué? Porque el feminismo liberal es crítico de una visión liberal, pero aporta esta idea de la corresponsabilidad. ¿Y por qué? Fíjense bien, y te digo, 3 minutos, me va a pasar 3 minutos el tiempo. Se sitúa, no, esta es la realidad con la que estamos hoy, en la que algunos quieren poner en énfasis en la equidad de género, otros lo quieren poner en la relevancia de la familia, y que justamente el problema es que se ha perdido y se ha ido destruyendo, y ahí me puedo hacer cargo legislativamente, a la familia a lo largo del último siglo. Se puede pensar así, ¿no es cierto? La realidad es que tenemos mujeres educadas y mujeres que trabajan por la realidad de los hogares monoparentales. Aquí el hecho de que haya mujeres con doctorado y mujeres que pertenecen a los 3 primeros deciles y son las que única fuente de ingreso autónomo, no hace una diferencia en el sentido de que esa mujer siente la presión o la necesidad o la realización de trabajar o no trabajar. El hecho es que está expuesta a la realidad de la maternidad, del cuidado y en paralelo a la realidad laboral. Deseable o no deseable, está ahí. ¿Qué plantea la corresponsabilidad? Satisface las demandas de una visión liberal o neoliberal, si se quiere, porque entiende que el cuidado, si bien el Estado tiene un rol activo que cumplir, no puede hacer a un tercero que no ha optado por la paternidad cargar con una decisión que no tomó. ¿Ya? Eso se ve gráficamente, por ejemplo, en el tema del costo de las ISAPRES, en el tema de la jubilación, ¿no es cierto?, de lo que es un pilar solidario. Una posición más socializante, es decir, la sociedad completa tiene que concurrir a mejorar las pensiones de las madres, o la sociedad completa tiene que concurrir a sortear los costos de salud en materia de maternidad, en materia de ISAPRE. La posición liberal se va a problematizar con aquello y va a querer decir, no, solo quienes hayan tomado una decisión voluntaria, ¿no es cierto?, de vincularse, de ser padre, por ejemplo, pueden cargar con esa corresponsabilidad. Perfecto. Corresponsabilidad radical de los progenitores. Y por eso, a mi juicio, este es un punto de encuentro entre la visión liberal conservadora y un naturalista no materialista, no antimarxista en el sentido no necesariamente de capitalismo, que por cierto lo engloba, pero sí de una visión de la persona como libre e igual en la naturaleza. Ahí es donde el discurso de la causa de la familia cobra relevancia, porque efectivamente aquellas que creemos, y entre ellos me incluyo, que el mejor lugar para criar y para cuidar es la familia, se unen a aquellos que les repele el tema de asumir costos que no han asumido por su propia voluntad
que es una visión liberal, en el tema de que el cuidado tiene que ser corresponsable, haciéndose cargo de este tema de la equidad, pero en el seno familiar. Y nada más que para cerrar, me voy a permitir, porque ya lo había pensado así, se bloqueó, leerles algo que yo creo que es lo que, insisto, lo que esta invitación por eso la considero tan valiosa. Voy a leer unas palabras de Hayek, haciendo honor a Faro. Dice, para que las viejas verdades mantengan su impronta en la mente humana deben reintroducirse en el lenguaje y conceptos de las nuevas generaciones. Las que en un tiempo fueron expresiones de máxima eficacia con el uso se gastan gradualmente de tal forma que cesan de arrastrar un significado definido. Las ideas fundamentales pueden tener el valor de siempre, pero las palabras, incluso cuando se refieren a problemas que coexisten con nosotros, ya no traen consigo la misma convicción. Los argumentos no se mueven dentro de un contexto que nos sea familiar y raramente nos dan respuesta directa a los interrogantes que formulamos. Esto quizás sea inevitable porque no existe una declaración de ideas tan completa que satisfaga a todos los hombres. Tales declaraciones han de adaptarse a un determinado clima de opinión y presuponen mucho de lo que se acepta por todos los hombres. ¿De acuerdo? Hay algo que todos pensamos, ¿no es cierto?, de su tiempo e ilustran los principios generales con decisiones que les conciernen. Creo que Hayek lo dice mejor que yo, pero me permito agregar una cosa a lo que señala él. Cuando dice, esto quizás es inevitable porque no existe una declaración de ideas tan completa que satisfaga a todos los hombres, estoy segura que algunos acá podrían decir, sí, la Biblia, lo cual comparto. Y sin embargo, la Biblia tiene 4 evangelistas distintos porque el Nuevo Testamento sabe que tiene que hablarle a distintos grupos para poder lograr que se entienda el mensaje. Esa es un poco la gracia y la virtud que tiene una instancia como esta, así que agradezco estar acá. Muchísimas gracias a ambas por sus intervenciones. Se me ocurren por lo menos 15 preguntas y es absolutamente imposible poder abordarlas tanto por mi parte y obviamente por parte suya, porque el tiempo es muy acotado. Cuánto es cultura y cuánto es naturaleza, en fin, hay muchos temas que podría ser muy interesante conversar. Voy a hacer 2 preguntas para que cada una conteste en el fondo en 4 minutos y después vamos a tener espacio para un par de preguntas más antes de pasar al coffee break. La primera pregunta es un poquito más conceptual, diría yo, que dice relación con qué piensan ustedes cuando se escucha el argumento que intenta despojar a la familia como primera cuidadora, ¿cierto?, como primera responsable de los cuidados, cuando se señala que básicamente la familia hoy está precarizada y no tiene condiciones para poder hacerse cargo, entonces imponerle una responsabilidad adicional como primera responsable simplemente consolidaría esa precarización. Esa es la primera pregunta. Y luego una quizás de carácter un poco más político, proyecto de 40 horas, proyecto de jornada laboral de 40 horas, sala cuna universal, proyecto de conciliación de trabajo y familia, sistema integral de cuidados, son puros proyectos que este gobierno ha impulsado, gobierno que uno diría, voy a hacer una caricatura, pero las caricaturas ayudan para poder hacer los puntos, no tiene una principal adhesión filosófica a pensar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, más bien intenta depositar sus anhelos en el Estado, y aún así vemos que este gobierno, con sus propias, digamos, particularidades, deficiencias y problemas que tiene, ha sabido leer este asunto y ha sabido proponer distintas propuestas que de algún modo se hacen cargo de este problema. ¿Qué piensan ustedes que hay detrás de esto, de esta lectura, y de alguna manera qué hace falta o cuál es la piedra de tope para que aquellos sectores distintos al Frente Amplio puedan tematizar este asunto de una manera tan intensa como lo ha hecho este gobierno? Partamos con Fernanda. Gracias. La primera pregunta, yo vería a quién le estoy dando el mensaje, ¿ya? La respuesta es la misma. La familia es el mejor lugar para cuidar. Si es que me lo preguntan mis alumnas yo hago clase de Derecho Comercial, pero hago clase de Feminismo, y cuando trato de explicar por qué, yo le voy a decir por qué, desde el punto de vista feminista,
porque el feminismo local está muy atrasado en lo que va a la discusión a nivel global. Jennifer Nedelsky, una de las autoras feministas, ha dado vuelta más recientes, que por supuesto acá no se discuten porque seguimos en Simone de Beauvoir, ha dado la vuelta completa al tema y ha rectificado sus propias posiciones, no abandonando la importancia de la constitucionalización, por ejemplo, de la igualdad entre hombre y mujer, pero sí advirtiendo que ella no habla ni siquiera de corresponsabilidad, sin involucramiento de hombres y mujeres en las labores de cuidado, que es otra manera de decir, sin que los adultos responsables cercanos, que es otra manera de decir, sin que padre y madre estén presentes, lo único que se consigue con las causas que socializan y desfamiliarizan el cuidado es lograr que otras mujeres hagan el trabajo de las mismas mujeres, lo cual incluso desde un punto de vista socializante, y ahí podemos empalmar con la segunda pregunta, o desde una lógica socializante, tiene que ver con lo que en el primer mundo se ha caricaturizado como esta idea de que las mujeres trabajan y tienen a todas las mujeres sudamericanas, ¿no es cierto?, cuidándoles las casas, ¿ya? Esa idea para una mente de una niña que tiene menos de 35 años, no quiero decir un número, perdón, ¿ya? Esa respuesta es más eficaz. Si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que, y la sociedad cree, y por eso creo que este discurso es común, es un punto de encuentro, yo creo que porque los padres quieren a los hijos y hay una... Pero esa es una respuesta. Pero cuando yo tengo personas que creen que la familia... Y la segunda idea es que la familia, en el fondo, lo que ocurre es que si yo no soy capaz de convencer a esa niña de que la familia es el lugar que le va a permitir a ella realizarse en un plano más integral, a la misma niña a la que mandamos a escolaridad completa a la universidad y después le decimos que haga un posgrado, esa niña va a terminar ocurriendo lo que está diciendo Manfred, va a terminar no formando una familia, que es lo que está ocurriendo, que es lo que estamos viendo. Por lo tanto, no se trata de relativizar el discurso, se trata de entender dónde hay que poner el foco. El foco ahí está en que formemos más familia y en darle la relevancia a la familia, y para eso tenemos que constituir a la familia en un proyecto viable, y por eso corresponsable. No igual, corresponsable. Respecto al gobierno, muy breve, creo que honestamente es evidente mi posición política, pero lo digo en serio, yo creo que el gobierno está reaccionando a las presiones, no creo que haya una convicción de fondo detrás, es más, creo que lo resiente porque se da cuenta que todo lo que sea fomentar el cuidado y la corresponsabilidad lo lleva a la flexibilidad laboral, lo lleva a darle relevancia a la noción de familia, ¿ya? Lo lleva a esa visión que para el gobierno es una visión que asocia con un tradicionalismo, un conservadurismo que le molesta y lo reprime. Le encantaría no hacer eso, ¿ya? Creo que está obligado. Y ahora sí, termino, desde nuestro lado, falta de convicción total. Yo siento que ahí hay un complejo que tenemos quienes tenemos la tradición liberal conservadora de pensar que cualquier privilegio, cualquier exención que se haga en favor de la familia o de las mujeres tiene que ver con vulnerar el principio de la igualdad ante la ley, y a mi juicio es lo contrario. Creo que lo que hay son resabios de instituciones que no han logrado concretizar lo que de verdad significa el principio de igualdad ante la ley. Por ejemplo, si tú me dices la maternidad en el fondo grava necesariamente a las mujeres la ISAPRE porque obviamente la maternidad es más caro y por lo tanto el principio de igualdad ante la ley exige que a mayor prestación, ¿no es cierto?, si soy más cara, cueste más. Bueno, error. No es el principio de igualdad ante la ley. Otrora puedo hacerlo, pero el principio de igualdad ante la ley hoy exige que lo que se grave sea la parentalidad, no la maternidad. Entonces es un error conceptual. Eso. Bueno, coincido mucho con lo que acaba de decir mi colega panelista. De todas maneras, o sea, voy a agregar pocas cosas, pero ¿qué es lo que prefieren las personas? Si es que eso es, ¿qué prefieren las personas? ¿Ser cuidados en una institución o ser cuidados por miembros de la familia? Si es eso es lo que quiere. ¿Eso no será que es una cosa que es connatural al ser humano, que quiere ser más que cuidado con eficiencia, con profesionalismo, con espíritu de servicio que lo puede tener? La gente quiere sentirse querida, amada, especial, apreciada. Y eso solo se encuentra, yo diría, y en mayor grado puede encontrarse en otras instancias, pero obviamente que es completamente distinto ese amor gratuito que solamente existe en la familia. Y además a mí me impacta que se insista en esto, en que las instituciones estatales pueden hacerlo mejor que la familia. Yo tengo un diplomado que habla sobre los derechos de la infancia y la infancia vulnerable. O sea, hemos visto las experiencias que ha significado los niños institucionalizados en las instituciones de Sename, ahora actual se llama Mejor Niñez,
¿verdad? Y todas las implicancias que eso tiene y todos los horrores que ahí se han vivido y que no lo hacen mejor, incluso que aquellas familias que vulneran los derechos de los niños. O sea, y eso es una cosa que está reconocida en la Convención de los Derechos del Niño. Yo acabo de leer un estudio, lo terminé ayer, de toda la evidencia que hay en muchos estudios que se está haciendo de los niños, por ejemplo, en guarderías desde temprana edad, que pasan 9 horas institucionalizados en una guardería porque los padres trabajan, y todas las consecuencias que está teniendo, no tanto en el desarrollo cognitivo como en el desarrollo no cognitivo. Y entonces muchas de las explicaciones ahora por esta epidemia que hay en problemas de salud mental, se está viendo que están en directa relación con esto de niños que pasan demasiado tiempo en instituciones, en cuidados externos y no dentro de los cuidados de la familia. Entonces hay que hacerse cargo de esa evidencia que está reflejando algo. Entonces yo creo que evidentemente que la familia está muy precarizada y hay que ayudarla. Por eso yo creo que tiene que intervenir otras instancias comunitarias, mucha de la corresponsabilidad de que no son solamente las mujeres las que participen en las labores de cuidado y también de apoyo al Estado. Evidentemente que sí. Porque es cierto que hay una precarización de la familia, pero no se trata de reemplazar a la familia, se trata de ayudar a la familia, se trata de apoyar a la familia, no de reemplazarla. Me parece a mí que ahí está el secreto. Y la segunda pregunta creo que era ¿por qué el Estado pone énfasis en esto? Bueno, porque es eso, es creer, es una desconfianza hacia la familia, hacia todas las instancias comunitarias que existe en, yo creo, las personas que tienen estas ideas de que el Estado es el que lo hace todo mejor, cuando vemos que generalmente no hace nada mejor. No hace nada mejor. O sea, ya lo acabo de dar el ejemplo de los niños del Sename. O sea, que ¿para qué decir? O sea, ya se ha llegado al convencimiento, incluso los mismos jueces de familia, que buscar otras alternativas familiares, si no pueden ser los padres o los cuidadores porque han vulnerado los derechos de los niños, pero buscar familias de acogida, porque se ve y ya hay comprobación evidente que es innegable, empírica, de que siempre el núcleo familiar va a ser mejor que cualquier otra alternativa. Muchísimas gracias. Hay espacio para 2 preguntas y luego salimos al coffee break. Allá. Muchas gracias por la exposición. Tengo una pregunta que quizás puede ser una media compleja, así que quizás lo parto con un ejemplo, ¿no? Ya que somos colegas. Hay un caso muy conocido que está ocurriendo en España, Susana, un caso de una joven de 25 años que a los 16, 15 años pasó por una transición de género y hoy demanda al Estado por $300.000. Lo digo porque es el primero de muchos casos que están apareciendo en el mundo. Creo que hay un debate en Chile y hay muchos padres que además de tener el deber del cuidado, quieren hacer valer el derecho a cuidar a sus hijos y a veces se les impide justamente por un principio que está muy en boga, que es el principio de autonomía progresiva, ¿no? Entonces, en el fondo, mi pregunta es ¿de qué manera ese principio tensiona un poco esa responsabilidad y también ese deber de cuidado de los padres hacia los hijos y cómo ven ustedes el panorama en Chile respecto a esa discusión que si bien se está dando en Europa, de manera, este es el primer caso de muchos que vienen, es un caso un tema que yo creo que está tocando la puerta ya acá en Chile. Démosle con una segunda pregunta y pasamos a las respuestas. Gracias. Hola, muchas gracias. Fuera de la familia, porque en el fondo yo soy muy fan de la corresponsabilidad dentro de la familia, pero fuera de la familia no hay como una piedra de tope en el sentido de que, como tú decías, Jimena, ¿por qué que en el fondo te dan argumentos curiosos de por qué uno preferiría dejar a los hijos de uno con una mujer y no con un hombre? ¿Es porque realmente las mujeres cuidan mejor o es frente a una mayor probabilidad de abuso, por ejemplo, por parte de los hombres? Porque en el fondo, claro, cuando uno está pensando en el marido, fantástico, que colabore. Pero sí, cuando son los hijos de uno y lo voy a dejar con un desconocido, la realidad nos pega como una cachetada. La Magdalena
me pide si se puede tomar la licencia. Me voy a colar fatuamente. No, la pregunta es porque, entendiendo que efectivamente, o sea, ambas estarían de acuerdo en que la familia es el lugar privilegiado para poder cuidar a los hijos, el desarrollo, en fin. Y asumiendo que efectivamente es difícil tomar una posición neutra en estas materias porque tenemos concepciones de familia que pueden ser distintas, en fin. ¿Hasta dónde puede el Estado, de cierta manera, o hasta dónde la sociedad también puede promover en el fondo las buenas prácticas, por ejemplo, de la familia respecto a los cuidados o hacernos cargo de la corresponsabilidad, etcétera, sin que sea simplemente como acciones concretas, sino de promover un estilo de familia finalmente que efectivamente permita ese cuidado adecuado hacia los hijos, esa corresponsabilidad o todo lo que hemos comentado como de ese beneficio? Porque a ratos tenemos esa piedra de tope, ¿no es cierto? Bueno, quedémonos en las acciones como concreta, política pública concreta, pero no en esa promoción como de un tipo de estilo, un tipo de familia que podría incluso, en términos bien eficientes, quizás como ahorrarnos otros problemas futuros en cuanto a política pública. Eso. Preguntas de tesis doctorales, así que están fáciles. Bueno, primero con respecto a la autonomía progresiva de los niños. Yo tengo, bueno, acabo de publicar un artículo hace un par de meses, era autoridad de los padres versus autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, pero con un signo de interrogación, viendo si realmente son versus. O sea, si se contraponen la autoridad parental, de la que siempre se ha hablado, ahora se habla en terminología más moderna, ¿verdad? Porque la autoridad es como mala palabra hoy día, pues, o sea, es una palabra muy desprestigiada. La gente entiende autoridad, autoritarismo inmediatamente, o sea, padres impositivos, padres que vulneran los derechos de sus hijos, etcétera, cuando no se entiende el término autoridad como debe entenderse en lo que significa la verdadera autoridad. Bueno, entonces, para mí no son cosas excluyentes ni son cosas contradictorias. Al contrario, o sea, yo creo que en principio todos los padres queremos que nuestros hijos sean autónomos. Yo tuve 8 hijos y lo único que quería era que caminaran rápido, que comieran solos, que hicieran sus tareas solos, que hicieran su cama, bueno, y que pudieran desplazarse solos. Bueno, evidentemente que todos queremos y educamos a nuestros hijos para que alcancen la autonomía. Y esta autonomía progresiva, evidentemente que sería un error que yo tratara a un chiquillo de 17 años, que para la ley sigue siendo un niño, ¿verdad?, que lo tratara como trata a un niño de 5 años y sería un error educativo increíble. Entonces, sí, lo curioso es que hoy en día tenemos estas paradojas y estas dicotomías absurdas. O sea, un niño de 17 años no puede fumarse un cigarrillo, no puede consumir una cerveza, no puede comer comida chatarra, ¿verdad? No puedes tú llevarlo a la urgencia sin que haya un adulto responsable del niño y ponerle un yeso, no lo puede hacer, pero sí se puede cambiar de sexo, por ejemplo. Entonces, claro, tenemos esas cosas, o puede hacerse un aborto una chiquilla de 14 años porque dice que la han violado sin ni siquiera los padres tengan conocimiento de esto. Entonces, claro, yo creo que ahí está muy metida la ideología. No es que la autonomía progresiva sea algo malo en sí mismo, al contrario, todos los que somos padres queremos, o alguno quiere que sus hijos sean guagualones para toda la vida y dependientes de los padres. Nadie lo quiere, evidentemente. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión ideológica que está clarísima. Ahora, con respecto a lo que tú me dices, bueno, ¿por qué no confiaría yo en un cuidador varón? Bueno, es cierto, pues los índices de abusos sexuales en los varones son bastante más altos que los de las mujeres. Pero en general las personas, independiente de eso, que es un dato que sí es cierto, ¿verdad? En general las personas confiamos más en las mujeres. No sé si eso, como digo, si es una cosa cultural, si son estereotipos de género, lo que sea. Yo creo que es absurdo, porque yo creo que los hombres lo pueden hacer tan bien como las mujeres. Lo que pasa es que nadie le enseña, nadie lo educa para hacerlo. O sea, yo lo veo muchísimo. Acabo de leer un estudio, perdón que me detenga, pero muy rápidamente. O sea, por ejemplo, dice, bueno, la oxitocina, que le llaman la hormona del amor, que la mujer cuando tiene hijos la secreta en forma natural, biológicamente secreta oxitocina. Pero se hizo un experimento que los hombres que de alguna manera interactuaban con sus hijos recién nacidos, que los bañaban, que jugaban con ellos, que los hacían dormir, ¿verdad?, que le daban la papa, que le sacaban chanchito, generaban oxitocina en forma artificial, una cosa impresionante, ¿te fijas? O sea que es una cosa que se puede aprender, ¿ya? Pero en general todavía estamos en una sociedad que confía más el cuidado hacia las mujeres por todas estas características que yo vuelvo a decir, no sé si son culturales, si son naturales, pero que en la mayoría de las mujeres todavía están. Y tú me decías con respecto a las políticas públicas, yo creo que sí, que se puede hacer mucho. Por ejemplo, ¿cómo no fomentamos la corresponsabilidad?
Por ejemplo, la ley de sala cuna actual, que una empresa que tiene más de 19 mujeres, el empleador de esa mujer se tiene que hacer cargo de la sala cuna y financiar la sala cuna, como si los hijos fueran solo de las mujeres y no tuvieran que encargarse de igual manera el empleador del padre de la criatura, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente que eso disminuye las posibilidades de inserción laboral de la mujer. Entonces, hay muchas políticas públicas, por ejemplo. En los países escandinavos, por ejemplo, el postnatal masculino es casi tan largo como el de la mujer y eso ha fomentado muchísimo la corresponsabilidad y no ha tenido una incidencia decisiva o significativa, por ejemplo, en las tasas de natalidad. Entonces sí se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, todo lo que es conciliación familia y trabajo debiera ser tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Y yo creo que tiene que haber también un cambio de mentalidad en nosotras también las mujeres. Yo creo que eso es fundamental. A ver, yo les digo, yo trabajo en el Instituto de la Familia con puras mujeres. Y claro, entonces, por ejemplo, tengo un tipo de cosas que yo las concedo porque estoy en el Instituto de la Familia, ¿verdad? Pero claro, chiquillas jóvenes que trabajan conmigo me dicen, oye, mira, yo los martes y los viernes yo me voy entre las 2:30 y las 2:30 porque hago el turno. ¿Y por qué no haces tú el turno del martes y tu marido hace el turno del viernes? Y esto es como casi como si uno les dijera, no sé, oye, una cosa pero horrorosa, ¿verdad? Como una cosa escandalosa. Ah, no, mi marido se muere. Bueno, ¿cuándo vamos a empezar a cambiar ese tipo de cosas? Ese tipo de prácticas que yo creo que las políticas públicas hacen mucho en ese tipo de cambio de mentalidad, pero también tiene que haber un cambio de formación, de educación, que tiene que partir incluso, sobre todo, de las mujeres que seguimos ocupando las labores de educación primordialmente por sobre los papás. Si es que yo estoy tratando de regular algo o estoy poniendo una visión que, ojo, es legítimo, pero que no explicito que es mi visión, si ese es el problema, ¿ya? Lamentablemente, a mi juicio, y creo que la praxis lo muestra, la Convención por los Derechos del Niño más bien obedece a esto segundo. En el caso particular de la autonomía progresiva, se ha utilizado como una herramienta de politización de jóvenes, directamente, porque se estima y se evalúa que el voto de los jóvenes, ¿no es cierto?, tiene una tendencia que va más hacia esas visiones que son justamente las ideologías o las ideas, para no usar la palabra como media peyorativa, son las ideas que están detrás de aquello. En lo personal, respecto de Chile, evidentemente a mí me sorprende que con tanto énfasis se defienda la libertad para tantas cosas, por algunos, que ellos mismos sean los que no puedan entender, por ejemplo, que haya una objeción de conciencia institucional. O sea, yo sí creo que es clave, como respuesta a lo que estás planteando tú, fortalecer el derecho preferente, o sea, el derecho preferente de los padres respecto a la educación de los hijos y la objeción de conciencia. Es decir, eso es lo que va quedando, con la misma fuerza con la que yo puedo adherir a que estamos en una sociedad plural y que eso supone ciertos cambios y supone hacerse cargo de los cambios, no necesariamente cambiar la narrativa de cada cual, pero sí entender que no es una visión monista, estamos en un mundo plural. Pero con la misma fuerza, entonces, defender la posibilidad de disentir respecto de una... ¿Y qué más que lo que es la protección de la conciencia? Porque los niños y los menores de edad, su conciencia está en formación. Por lo tanto, cualquier norma que no proteja ese espacio de formación está adoctrinando. Alguien podrá decirme, entonces los padres adoctrinan. Bueno, sí, si se quiere poner así, sí, pero yo diría forman. Y forman en una identidad. Ese ser después tiene que ver si esa identidad le hace sentido o no. Y piensa distinto, pero una vez que ya esté formado su pensamiento crítico. Las dos preguntas acá abordarlas juntas. Como política pública y respecto del tema de los hombres, evidentemente, puesto que esto es un tema que ha sido históricamente de trincheras, caemos en absurdos como aquel, como suponer, como el que tú planteas, es decir, o como el que plantea Jimena hace un momento, ¿cómo voy a dejar una guagua lactante con un hombre que no es su papá? Ya, no. Eso no echa por tierra la tesis de la corresponsabilidad, pues. Eso lo que está demostrando es que no hemos debatido ni conversado mínimamente con seriedad el tema, porque si pensamos que esa es la hipótesis, por supuesto que no es. Hay edades, ¿ya? Hay edades en que los niños, un lactante, por supuesto, o sea, el cuidado prioritario de un lactante es con su madre y eso no es sexismo, ¿ya? Y aquí eso me lleva a la segunda parte. Pero a la inversa,
justamente como decían acá, suponer que un padre, y la pandemia lo demostró, no puede ejercer labores de corresponsabilidad con la mamá o un hermano mayor, o cómo socializamos a los niños respecto de que la hermana es la que cuida la guagua y no el hermano. Ahí sí hay cosas que cambiar. Y no desde la ideología de género, es algo de hacerse cargo de las expectativas que tienen las mujeres al día de hoy que sí tienen acceso a educación. Me paré a buscar esto, no se va a ver nada, pero esta es la política de la guía de corresponsabilidad en el cuidado. Debo reconocer que cuando la tomé, está en la página del gobierno, la tomé así. Reconozco, me imaginé que iba a decir una cosa como la repronormatividad. Ustedes no están familiarizados con la repronormatividad. Es como, en el fondo, como que las mujeres tenemos hijos porque nos enseñaron que había que tenerlos. O sea, y la verdad es que no quiero hablar tampoco política a favor del otro gobierno, pero fue redactado esto por el gobierno anterior. Entonces, alguien puede coincidir o no con que haya una política de cuidado, pero cuando uno lo lee me sorprendió. Se nota que se intencionó su redacción sin una voluntad ideológica y simplemente tiene pautas para padres o parejas sobre cómo distribuir el tiempo. Creo que incluso construyendo en pos del matrimonio, porque visibiliza la cantidad de tiempo que una mujer dedica al cuidado, muchas veces cosas que un padre, quizá un padre de 25 años lo sabe, pero quizá un padre de 45 no. Y respecto de la política pública, sin duda educación. Yo creo que ahí está lo que tiene que hacer el Estado en un nivel subsidiario entendiendo que la preeminencia la tienen las organizaciones sociales. Ahora, ¿qué ocurre con aquello? Ahí es donde hay que ser muy claro en el sentido de que si esto no es algo compartido por hombres y mujeres, lo cual no quiere decir que los hombres cuiden lactante, quiere decir que las labores de cuidado incluso de la tercera edad, ojo que aquí nos hemos limitado en lo que es los menores, ¿no es cierto? Tiene que haber una corresponsabilidad por sexos. Quizá va a tener el rol más cercano a la parvularia, pero el enfermero puede ser hombre. Evidentemente tenemos que trabajar en implementar mecanismos de control de abuso, porque está estudiado esto, así como que evidentemente la preeminencia en abuso sexual de menores es mayor respecto de cuidadores masculinos, por cierto, pero trabajemos en eso entonces. ¿Ya? Y respecto de la mayor empatía femenina, yo creo que sin duda, bueno, el gran tema del feminismo, ¿no es cierto?, qué tanto es socializado, qué tanto es natural, no vamos a tener la respuesta, pero lo que sí se puede son corregir conductas. Sí hay conductas corregibles desde la infancia que tienen que ver con no yo te ayudo, sino yo también me hago responsable, que yo creo que es la diferencia y que creo que ahí también se junta nuevamente el ideario liberal conservador. Soy responsable de lo que hice, soy responsable de mi hermana o de mi hermano, sea yo hombre o mujer. ¿Ya? Eso. Muchísimas gracias, Cerramos con un aplauso agradeciendo las exposiciones. Y aparentemente hay unos regalitos. Me la leí completa, me la mandaron, muy linda, muy bonita, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces pasamos al coffee break y volvemos en 20 minutos. 10 minutos.